Derecho, contratos y el desprecio por el mérito. En los últimos días y vinculado al caso Cardama, se ha intentado instalar una idea tan repetida como equivocada, que una eventual falsificación de firmas en un contrato de garantía podría afectar la calidad de la obra que se está ejecutando, o incluso anular un contrato principal. Dicho en lenguaje simple, se mezclan cosas que el derecho separa con total claridad. Un contrato de garantía es un contrato accesorio, es decir, secundario, de apoyo. El contrato principal, en este caso, es el de fabricación de patrulleras oceánicas, que es el que establece qué se construye, cómo y bajo qué condiciones. Uno no depende del otro en el sentido que se nos quiere hacer creer. En derecho civil, la rama que regula contratos, obras y obligaciones, rige un principio elemental: el contrato accesorio sigue la suerte del contrato principal, y no al revés. Dicho en lenguaje simple, un eventual problema en la garantía no borra el contrato principal, no habilita su rescisión ni permite resolverlo unilateralmente. Tampoco autoriza a suspender la obra, ya que las denuncias formuladas no tienen efecto suspensivo sobre las obligaciones contractuales. Se ha intentado llevar este debate al terreno penal, pero el derecho penal y el derecho civil no son lo mismo. El primero se ocupa de castigar delitos personales, el segundo regula obligaciones económicas y contractuales. Confundirlos es como pretender arreglar un contrato con una denuncia policial. Jorge Díaz podrá tener trayectoria en derecho penal, pero al intentar trasladar categorías penales al derecho contractual, incurre en una confusión grave. Son ramas distintas, con reglas distintas y objetivos distintos. Es, además, un hecho público y notorio, recogido por distintos medios, que, para analizar el contrato de fabricación de patrulleras oceánicas, no solo se solicitó opinión al estudio del doctor Del Piazzo, sino que, según informó el periódico La Prensa de Salto, también se recurrió al estudio jurídico londinense Arnold y Porter, el mismo que años atrás asesoró al expresidente venezolano Hugo Chávez. Aún así, se insiste en una interpretación que pretende forzar efectos penales sobre un vínculo contractual civil, algo que el derecho privado no admite. Conviene decirlo sin rodeos: el resultado de un proceso penal no invalida por sí solo un contrato civil. Para que eso ocurra se requiere una decisión expresa de un juez o de un tribunal que actúe en materia civil. Esto no es opinable ni ideológico, es derecho básico. La reiteración de denuncias penales no suple la falta de argumentos en materia contractual, civil. El derecho civil no es una herramienta subordinada al derecho penal, ni puede ser utilizado como rehén de estrategias políticas. En otras palabras, un político no puede utilizar al derecho, civil o penal, a su antojo y con fines espurios. No debemos usar el derecho con fines espurios. Esta degradación técnica se inserta en un clima más amplio de desprecio por el mérito y la idoneidad. No se debe privilegiar la militancia por sobre el mérito. Principios que la propia Constitución reconoce cuando afirma que las únicas diferencias legítimas entre las personas son sus talentos y virtudes. Ese desprecio se refleja con claridad en las designaciones públicas. Se privilegia la pertenencia identitaria o militante por sobre la capacitación y la trayectoria. Ya no se trata de una discutible discriminación positiva, sino de una verdadera discriminación negativa contra quienes se esforzaron por formarse. Un trans al frente de una institución de derechos humanos cuya única propuesta conocida es erigir un monumento gigante con forma de tacón de hierro, o la designación de un afrodescendiente como embajador en Etiopía cuyo principal antecedente es tener primaria completa, no son casualidades, son pruebas de que el mérito dejó de ser un criterio relevante. Mientras tanto, la realidad avanza. El diario El País tituló recientemente, Cardama dispuesto a demandar al Estado. Ya citaron a conciliación. Los contratos siguen su curso, las obligaciones existen y el daño institucional se acumula. Cuando el derecho se abandona y se lo reemplaza por militancia, slogans o improvisación, pierde la ciudadanía, no los políticos. Y cuando se desprecia el mérito, no se jerarquiza a nadie, se empobrece al Estado. Llegados a este punto, el lector podría pensar que todo lo anterior es erróneo y que, en realidad, Jorge Díaz es un profundo conocedor de todas las ramas del derecho. Aún aceptando, solo a modo de hipótesis, ese supuesto, el problema se vuelve aún más grave.
Si quien actúa posee pleno conocimiento jurídico, entonces exponer de manera arbitraria a la República a un juicio millonario contra Cardama no sería un simple error técnico, sino una conducta temeraria. Y la temeridad en la gestión pública tiene consecuencias jurídicas claras. El artículo 25 de la Constitución establece que el Estado debe responder por los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, pero también habilita a que el propio Estado repita contra el funcionario responsable, es decir, que recupere el daño económico con el patrimonio personal de quien actuó con culpa grave o dolo. Este principio constitucional fue expresamente reglamentado por la Ley número 20.360. Promulgada el 20 de septiembre de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, reforzando la responsabilidad individual de los funcionarios por los perjuicios ocasionados por una mala gestión. En otras palabras, si no se trata de ignorancia jurídica, entonces estamos frente a una conducta que, además de perjudicar al Estado, podría generar responsabilidad patrimonial personal. Y ese escenario, lejos de tranquilizar, debería preocupar seriamente a cualquier ciudadano que valore la responsabilidad en el ejercicio del poder público. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.